En Cooperativa, vivimos el efecto China. Cultura, comercio, turismo, los factores de un intercambio que da frutos. Efecto China, en Cooperativa, con Rafael Pardo. Invita CGTN Español. Ni hao para cada uno de ustedes. Damos inicio a otro capítulo de Efecto China en Cooperativa. Hoy estaremos hablando sobre el astroturismo. Vamos a conversar con Andrea Mella, coordinadora de Cultura de la Fundación CLEC. Junto al Instituto Confucio de la Universidad Santo Tomás, vamos a hablar del Festival de Otoño. Ojo que está próximo ya a celebrarse. En nuestras clases de chino mandarín, junto a Cruzando al Pacífico, vamos a iniciar un ciclo de 2 partes sobre, por ejemplo, cómo pedir un café cuando estás visitando el gigante asiático. Recuerda, todos los lunes, desde las 21 horas, estaremos compartiendo y con repetición los días domingo a las 9 de la mañana. Varios temas sobre la mesa, así que comenzamos Efecto China. Seguimos compartiendo Efecto China en Cooperativa. Una invitación de CGTN Español. Ni men hao. Bueno, sabemos que entre las personas que nos escuchan hay amantes del café. Y si van a China, ¿cómo se pide? ¿Cómo se dice café? Ahora lo vamos a aprender con Cruzando el Pacífico y para eso nuevamente nos acompaña Telma Vega. Hola, Telma. Hola, Rafael. Muy contenta nuevamente de enseñarles frases en chino. Nos preguntaron mucho sobre cómo pedir algún bebestible y eso es lo que hoy vamos a aprender. Entonces, vamos a partir con el café y en el siguiente capítulo aprenderemos a pedir agua y té. ¿Les parece? Perfecto, nos parece. En esta primera parte entonces partimos. ¿Cómo se dice quiero una taza de café? Primero, para que sepan, café en chino es café. Suena muy parecido a como lo decimos, ¿o no? Bueno, esto se debe ya que hay muchas palabras extranjeras en varios idiomas y este es el caso del chino mandarín. Hay palabras con la misma pronunciación o una similar a la de otro idioma y eso lo llamamos transliteración, como por ejemplo con la palabra café. Es muy interesante y claro que suena parecido, aunque con el tono, digamos, que se le da a la palabra. Exactamente. Ahora vamos a formular la frase, Rafael. Ya vimos antes el verbo yao, que es querer. Para decir yo quiero, vamos a usar el pronombre wo, que significa yo, seguido de yao, que como les dije, es querer. Entonces, para partir ya sabemos decir yo quiero, que es wo yao. Y ya aprendimos a decir café, que ¿cómo se decía, Rafa? Café. 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 Mucho mejor. Ahora solo nos falta algo. En chino, para referirnos a un número determinado de algo, no basta con poner el número delante del nombre, sin más. Hay que intercalar entre ellos un clasificador. ¿Y cómo funciona eso? Los clasificadores chinos son aquellas palabras que se usan junto a los numerales para definir la unidad de medida de un sustantivo. Y hay cientos de clasificadores, pero no se asusten porque los más utilizados no superan la 20. De todas maneras, Telma, aquí comenzó a ponerse un poco difícil, pero ¿cuál sería el clasificador para el café? Para el café sería pei. Es el que vamos a usar cuando nos referimos a un vaso o una taza. Ahora les voy a dar un ejemplo. Vamos primero usando la fórmula inicial, usando el yo quiero, wo yao. Ahora entre medio de la frase vamos a poner el clasificador, bei, para referirme a que quiero una taza de café, una taza. Como es una taza, usamos el número 1 y el clasificador bei. Entonces la frase queda wo yao y bei café. Ahora, Rafael, yo ya lo dije, pero ¿qué era la palabra que nos faltaba? Café, que es café, y entonces lo agregamos al final de la oración. Así es. wo yao y bei café es quiero una taza de café. Muy bien, y ojo, la próxima semana, agua y té con Cruzando el Pacífico, aquí en Efecto China. Efecto China. Intercambio comercial y cultural entre Chile y China. Con Rafa Pardo. Conocer el espacio exterior es siempre algo atractivo para la humanidad. Es por eso que las grandes potencias han perfilado el astroturismo. Nuestro país, por ejemplo, destaca por su desierto y la capacidad para una buena observación de los cielos. En China también tienen muchos potenciales en astroturismo. Para saber más detalles, estamos con Andrea Mella, ella es coordinadora de Cultura de la Fundación CLEC.
Oficina Regional para América Latina y el Caribe. ¿Cómo está, Andrea? Bienvenida aquí a Efecto China. Hola, ni hao. Muchas gracias por la invitación. Nosotros también muy contentos de que la hayas aceptado y que podamos conversar. En ese sentido, ¿qué podemos decir sobre el astroturismo? ¿Qué es y por qué es tan importante? Bueno, nosotros acá en Chile conocemos bastante el concepto de astroturismo porque Chile tiene uno de los mejores cielos del mundo y de hecho tiene el mejor cielo del hemisferio sur. Pero en el mundo en general no se conoce tanto este concepto y el fondo, el astroturismo son todas las actividades recreativas o también educativas que se desarrollan en torno al cielo. Puede haber sido en tiempo presente, por ejemplo, nosotros salimos, vamos, por ejemplo, a La Serena, a San Pedro de Atacama, a observar las estrellas, pero también puede ser en eventos pasados, que también entra el concepto de arqueoastroturismo, como las culturas antiguas, por ejemplo, en Perú, el Imperio Inca, como también podemos estudiar la historia a través de cómo ellos veían el cielo. Así que esto es súper amplio y como te decía, acá en Chile tenemos unos cielos muy, muy buenos, por lo tanto siempre estamos relacionándolos con telescopios grandes, con vistas maravillosas de la Vía Láctea, pero también puede ser a nivel un poco más pequeño, por ejemplo, ir a algún museo, observar la luna, observar el sol. Entonces es tan amplio que no necesariamente tenemos que estar en Chile para tener los mejores cielos del mundo para poder hacer este tipo de astroturismo. Pongamos ahora el foco en China. ¿Cuál es su potencial? ¿De qué manera allí se da el astroturismo? Como esta actividad puede ser muy amplia, puede ser simplemente mirar un poco el cielo alrededor, China también tiene astroturismo. Yo en mi trabajo de mi tesis de mi maestría que trabajé allá en China, también observé que existe este tipo de actividades. Principalmente, ¿qué es lo que necesitamos para tener un buen cielo? Tenemos que estar alejados de las grandes ciudades y ojalá estar en sitios muy altos o con poca humedad, o sea, que no haya tantas nubes. ¿Cuáles son los lugares mundialmente conocidos? Por ejemplo, los desiertos. Acá en Chile tenemos el desierto de Atacama y en China, por ejemplo, podemos encontrar las provincias de Xinjiang o el Tíbet, que están muy alejadas de las grandes ciudades. Por lo tanto, esos son algunos lugares muy famosos donde se hacen viajes de fotografía, de astrofotografía, para la gente que en el fondo puede viajar un poco más lejos. Personalmente yo trabajé en una ciudad que se llama Xuyi, que tiene un observatorio astronómico, no muy grande, pero sí está muy cerca de la ciudad de Shanghai. Entonces, este es uno de los puntos que está potenciando, sobre todo ahora en China, porque valora mucho el tema de la educación. Entonces, los padres, cuando tienen un tiempo libre, viajan con los niños a aprender a hacer fotografía, a conocer un poco más del cielo y lo hacen de primera mano en un viaje de quizás un día o un fin de semana. Y en este sentido, al menos lo que tú pudiste ver en China y tu experiencia, se requieren grandes instalaciones para algunas cosas en específicas, pero otras hasta qué punto son solo los cielos apropiados, la luminosidad esperada y que esté despejado y contemplar, digamos, con la mirada, con el entorno que describías tú, el entorno familiar, el entorno de pronto de una clase. Exactamente, hay diferentes niveles y yo creo que ese es el desafío del astroturismo a nivel mundial, que a veces nosotros nos fiamos de tener un buen cielo solamente y como dices muy bien, ¿qué pasa si está nublado? ¿Qué pasa si está lloviendo? ¿Qué pasa si a lo mejor vamos de día y no de noche? Ese es el desafío de la industria turística y de las municipalidades, los gobiernos locales, etcétera, y de los mismos proveedores turísticos, de poder ofrecer otras cosas. Por ejemplo, el radiotelescopio de Queichou, que es el más grande del mundo, obviamente uno no puede llegar y visitar el radiotelescopio. ¿Qué es lo que hicieron? Fue hacer una instalación paralela muy cercana de la zona del radiotelescopio para que la gente pueda tener como visitar el museo, ver cómo se construyó y qué imágenes están sacando, qué investigaciones están haciendo. Algo muy parecido que hace ALMA acá en Chile, que uno puede visitar una de las partes de ALMA sin tener que subir al observatorio como tal. Entonces, esa es la idea, poder tener diferentes puntos, diferentes actividades, estas mismas clases, a veces hacen renta de telescopio, etcétera, etcétera.
Nombraba recién algunos puntos de China donde es bien desarrollado estos puntos de astroturismo. ¿Qué otras locaciones hay en el gigante asiático? Y también cómo se diferencian quizás en algunas respecto a la calidad de sus cielos y en otras también a lo que el propio ser humano ha ido allí instalando. Claro, por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de la ciudad de Beijing. Beijing, como es una ciudad de 21 millones de habitantes, claramente no se puede observar casi ninguna estrella y la contaminación lumínica ahí también juega un papel muy, muy importante. Pero se puede hacer astroturismo en Beijing. ¿Qué es lo que se puede observar? El antiguo observatorio de la ciudad de Beijing, que precisamente los jesuitas, de hecho, Diego de Pantoja es uno de los jesuitas que estuvo allí en su momento, ayudaron a construir para el emperador. Entonces, uno puede visitar, está en medio de la ciudad, en el centro mismo, pero ¿qué es lo que se puede observar ahí? No se observa el cielo, se observan los instrumentos astronómicos que se utilizaban en ese momento. Entonces, ahí hay una opción. Luego, el radiotelescopio de Queichou, por ejemplo, y otras zonas vacías, alejadas, el mismo campo. De hecho, incluso hay opciones en Beijing, por ejemplo, de acampar junto a la muralla, pasar la noche en los pueblos cercanos de la muralla. Entonces hace una mezcla entre visitar zonas históricas y además poder estar en estos lugares que no tienen esta contaminación lumínica. Estamos aquí en Efecto China, en Cooperativa, como siempre, hablando del gigante asiático, en esta ocasión con Andrea Mella, coordinadora de Cultura de la Fundación CLEC, Oficina Regional para América Latina y el Caribe. Andrea, respecto a cómo se han ido desarrollando estos puntos de astroturismo, tú ya nos citabas de la época de los emperadores, cierto que había ya un interés y con el paso del tiempo, en las últimas décadas también, ¿qué novedades se han ido incorporando en China para esto? Bueno, como decía muy bien, de hecho la astronomía en la cultura tradicional china no es extraña, no es ajena. De hecho, ya, por ejemplo, en Beijing como tal, durante la dinastía Yuan, estamos hablando del 1200 hacia el 1300, ya habían algunos puntos de observación astronómica. Entonces, no es algo nuevo. ¿Qué es lo que hace y lo que va absorbiendo un poco China como país? Es los avances que tiene la astronomía, entre comillas, como occidental. ¿Qué es lo que se puede ver ahora desde el punto ya de más de la astronomía, sino que del astroturismo como tal? Y algo que me siento muy honrada porque mi investigación, mi tesis precisamente de trabajo fue la motivación del astroturista. Me llamó muchísimo la atención de saber que este concepto se entiende en chino mandarín, que es Tianwan Luyou, pero no se entiende como qué es lo que se hace, qué es lo que significa. Se entiende la palabra, pero no se entiende la actividad, porque es muy, muy nuevo. Y ahí me di cuenta, por ejemplo, que acá en Chile estamos muy familiarizados con esto. Entonces, estos puntos de astroturismo se están modernizando, están comenzando. Esta investigación yo la llevé hace recién 5 años atrás. Y precisamente tuve la oportunidad de dar charlas en el planetario de Beijing, que es una instalación, no es el antiguo planetario, sino es el planetario nuevo, con niños que estaban estudiando astronomía y que estaban muy interesados, y precisamente los mismos miembros del planetario de Beijing pudieron venir el 2019 al eclipse de Sol acá, que eran astrónomos profesionales. Entonces, está, yo creo que recién comenzando este interés, está entendiéndose que este concepto de astroturismo va más allá de tener un telescopio, de tener una buena cámara, sino que también es una oportunidad de aprender de la misma cultura china, de la historia china y de los cielos también. Y en este sentido, ¿qué otra experiencia empírica te fue dejando el desarrollo de tu tesis desde este punto de vista? Bueno, la verdad que ha sido muy interesante porque, como te decía, mezcla muchos temas y lo más entretenido para mí, mi opinión, yo siempre he sido una aficionada de la astronomía. Desde pequeñita me gustaba la astronomía, yo quería ser astrónoma, estudié historia, otras cosas de la vida, pero siempre me llamó la atención. Y uno siempre cuando piensa en astronomía o en astroturismo, uno piensa en estas ideas muy profesionales. Y precisamente ese es lo interesante del astroturismo. Cualquier persona puede observar el cielo y puede aprender algo. Entonces, por ejemplo, con el tema de China, me llamó muchísimo la atención, por ejemplo, esto de lo que te comentaba de la labor de los jesuitas. Cómo los jesuitas, y uno después empieza a aprender historia, empieza a aprender historia de las dinastías, aprender un poco de cómo se articula la ciudad de Beijing, vas tomando un tema muy simple y lo vas profundizando. Entonces hay como para todos los gustos.
hay excursiones, por ejemplo, en Xuyi, esta ciudad pequeñita cerca de Shanghai, donde tuve la oportunidad de ser consultora del proyecto de astroturismo, tenía hoteles, por ejemplo. Entonces decía, ¿cómo podemos dar valor agregado? Entonces incluso hicieron algunas viajes a caballo durante el día y después terminaba con esto. En Xuyi también habían viñas y mezclaban un poco la idea de pasar el fin de semana, desconectar de la ciudad, y visitar una viña, ir a un resort y además hacer estas actividades. Entonces la verdad que es una forma muy interesante de mezclar muchas disciplinas, y si estamos hablando sobre todo con China, uno aprende de viajes, de geografía, de la historia, del turismo y de las diferentes ciudades que también hay ahí. Y en este sentido, Andrea, ¿cuál es la experiencia que puede tomar Chile respecto a lo que se está haciendo en China y también vincularse, ¿cierto?, ir generando lazos en este ámbito bilateral del astroturismo? Mira, una de las cosas que me llamó mucho la atención, precisamente como chilena, descansamos mucho en los buenos cielos. Entonces, yo he tenido muchas oportunidades de visitar La Serena, por ejemplo, que es esta zona que está mucho más enfocada al astroturismo, más que Antofagasta, que están los observatorios profesionales, y nosotros dejamos esa actividad como ir a mirar simplemente el cielo. China, por el otro lado, tiene que pelear un poco con que no tiene los mejores cielos y tienes que desarrollar otras actividades. Hay que dar un valor agregado, y yo creo que en ese sentido Chile podría aprender mucho de estos proyectos, de estas otras actividades. Están haciendo eventos gastronómicos relacionados con las estrellas, están haciendo alojamientos tematizados, además de la fotografía y los museos, que es un poco más obvio. Están haciendo... Igual he visto un poco acá en Chile, pero no tanto fiestas para ir a mirar la estrella. Entonces uno va, pasa el fin de semana, acampa allá, etcétera, etcétera. Entonces, eso es muy interesante porque China tiene que pelear un poco con este hecho de que no tiene el cielo. ¿Cómo atraemos personas que no pueden pagarse un viaje, por ejemplo, a los 3 lugares del mundo donde están los mejores cielos, que es Chile, que es España con las Islas Canarias, y Estados Unidos en Hawái? Esos son los 3 lugares donde están los mejores cielos. Quien no puede pagarse el viaje al otro lado del mundo, pues tiene que ver un poco cómo lo podemos desarrollar en el mercado local. Y viceversa, China obviamente está aprendiendo mucho de Chile, de cómo el astroturismo acá es una actividad muy transversal. En general todos estamos relacionados con este tema, todos lo conocemos y a todos nos interesa. Así que creo que es una excelente oportunidad de aprender mutuamente de lo mejor que tenemos cada uno de los países. En resumen, Andrea, al despedirnos, algunos ejemplos de valor agregado de lo que tiene junto con observar el cielo más allá de las instalaciones y de qué manera esto puede ir creciendo entonces para generar aún mayor interés en quienes visiten Chile. Bueno, por ejemplo, las actividades o los productos astroturísticos que tiene, por ejemplo, Chile, que yo creo que son muy, muy valorables, observatorios solares, por ejemplo. Que en China ahora se está tratando de potenciar un poco. Si no tenemos buenos cielos de noche, también el astroturismo incluye el cielo de día. Tenemos tours, en el fondo, para los chinos que vienen a Chile, que en el fondo es mi expertise últimamente, vienen a Chile a conocer los Moai, Santiago, Valparaíso. Yo soy de Valparaíso, así que es un destino obligado para mí. Pues podemos poner algún tipo de observación extra. Cuando tuve la oportunidad de encontrarme con los astrónomos profesionales del planetario de Beijing cuando vinieron a Chile, además de ver el eclipse, en Santiago hay observatorios no profesionales, pero sí turísticos para observar el sol, la luna, cosas muy específicas, instancias formativas de astronomía, charlas, cursos para no profesionales, cosas de ir motivándolo, arriendos de equipos inclusive se puede hacer. O sea, hay una amplia gama de cosas que podemos colaborar y que podemos seguir pensándole y darle una vuelta, que van a seguir apareciendo. El tema de la historia, el arqueoastroturismo, etcétera, etcétera. Le agradecemos a Andrea Mella, coordinadora de Cultura en la Fundación CLEC, Oficina Regional para América Latina y el Caribe, por esta conversación aquí en Efecto China en Cooperativa. Gracias, Andrea, que tengas una muy buena semana. Sí, zaijian. Que estés muy bien. Muchas gracias. Entrevistas y análisis para una relación bilateral de 50 años. Efecto China en Cooperativa. Momento de conocer información sobre uno de los conflictos que se ha tomado las portadas en los medios del mundo, la tensión provocada por el arribo de una autoridad estadounidense a Taiwán. El detalle está en la nota de Mariano Reyes.
Una intensa semana se vivió en el oriente del globo, esto por lo que muchos han considerado una provocación de la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi. La tercera mayor autoridad de Washington arribó en la isla de Taiwán, generando molestia en la República Popular, que consideró este acto como un atentado a la soberanía del gigante asiático. Den Jin, reportera de CGTN en español, nuestro medio asociado, comentó esta visita y narró las primeras reacciones. Una vez que el mundo vio a Pelosi descender del avión aterrizado en la isla china de Taiwán, 5 departamentos de la parte continental enseguida respondieron con comunicados o a través de portavoces, y cada uno desde su perspectiva condenó y se opuso enérgicamente al provocador acto de Pelosi. Por un lado, Nancy Pelosi no se atrevió a revelarle al mundo su destino después de insinuar lo que planeaba. O sea, en el itinerario publicado en la página web de la vocera, previo al viaje, figuraba la lista de lugares que iba a visitar y omitía a Taiwán. El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular de China emitió un comunicado en el que exponen que en el mundo existe una sola China. Taiwán forma parte inalienable del territorio chino y el gobierno de la República Popular es el único gobierno legítimo que representa a toda China, defendiendo así el modelo de un país, dos sistemas. Además, agregan que China y Estados Unidos son dos grandes países. La forma correcta de tratarse entre sí solo puede ser el respeto mutuo, la convivencia pacífica, la no confrontación y la cooperación de ganancias compartidas. La reportera Den Jin relató la ofensiva del gigante asiático. Tras las palabras del portavoz del Ministerio de Defensa Nacional, que incluyeron un aviso sobre operaciones militares selectivas para hacer frente a la situación, se dieron a conocer las fechas y zonas de ejercicios militares y actividades de entrenamiento, incluidas maniobras de fuego real del Ejército Popular de Liberación, que se extenderán del mediodía del 4 al mediodía del 7 de agosto. La declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores culminó afirmando que la cuestión de Taiwán es puramente un asunto interno de China, por lo que ningún otro país tiene derecho a actuar como juez. China insta seriamente a Estados Unidos a dejar de jugar la carta de Taiwán y usar a Taiwán para contener a China. Estados Unidos debe dejar de entrometerse en Taiwán e intervenir en los asuntos internos de China y no ir más lejos por el camino equivocado y peligroso. Un idioma que no tiene fronteras. Efecto China en Cooperativa. Seguimos en este recorrido aquí en Efecto China en Cooperativa. Estamos ahora con Carolina Bravo del Instituto Confucio de la Universidad Santo Tomás. Vamos a hablar de la fiesta del medio otoño. ¿Cómo estás, Carolina? Bienvenida. Muchas gracias. Qué feliz de estar acá con ustedes. ¿Qué nos puedes contar de la fiesta del medio otoño? Mira, la fiesta del medio otoño, que también se le llama Festival del Medio Otoño, se dice Zhongguojie y también es conocido como el Festival de la Luna. Es una festividad que se celebra anualmente por el pueblo chino, que también se celebra en otros países como Vietnam, Corea, Japón, pero es una festividad que es de origen chino. ¿Y cuándo se celebra? ¿Es un día? ¿Son varios días? ¿Cómo es? Mira, es un día. Esto se celebra el 15º día del mes octavo del calendario lunar chino. Esto durante la luna llena, que es en septiembre o principios de octubre de nuestro calendario gregoriano. Y esto se celebra a lo largo de los 15 días del equinoccio de otoño. Recibe este nombre porque antiguamente julio, agosto, septiembre eran los meses de otoño y considerando el día 15 del mes de agosto era como textualmente medio otoño. Así que, y bueno, en el calendario gregoriano este año lo vamos a celebrar el 10 de septiembre. Ah, pero muy bien, vamos a estar atentos entonces a esta fecha. ¿Y cuál es el origen? ¿De dónde viene? Mira, la fiesta del medio otoño es durante la estación de la recolección de maíz. Entonces esta fiesta en el principio era como para celebrar la rica cosecha, dando gracias a los dioses de la tierra y todo esto. Pero hay muchas leyendas que hablan sobre el origen de esta festividad. Algunas dicen que hay un conejo en la luna, otros dicen que hay un hombre cortando un árbol en la luna, pero la más aceptada es la de la diosa Chang'e, que es un cuento mitológico súper famoso en China. A ver, ¿qué dice este cuento? ¿Qué dice esta leyenda? Mira, la leyenda habla sobre el heroico acto de Hou Yi, quien acabó con 9 de los 10 soles que estaban obviamente haciendo mucho daño al mundo y salvando a la humanidad. En agradecimiento, la reina madre le entregó 2 elixires a través de los cuales él podía ser inmortal o incluso convertirse en dios. Hou Yi, al llegar a su casa, por supuesto, le cuenta a su esposa, que se llamaba Chang'e, sobre los elixires, información que es escuchada por Peng Mang, quien tenía muy malas intenciones e intenta robar estos brebajes.
Entonces ella, para no dárselas a Pong Mong porque era una mala persona, se los toma, elevándose al cielo y encontrándose con la reina madre, a quien le pidió estar en el lugar más cercano a la tierra para estar cerca de su marido, por supuesto. Y por esta razón la reina madre la designó a la luna, convirtiéndose en la diosa de la luna, y es homenajeada cada año por la comunidad china en el momento que la luna está más redonda, que es, volvemos, el día 15 de agosto del calendario lunar. Muy interesante sin duda esta leyenda, que su nombre me parece haberla escuchado varias veces en todo caso últimamente, ¿eh? Sí, no, lo que pasa es que esta leyenda es tan importante para los chinos que incluso se le ha llamado con el nombre de Chang'e a 5 diferentes misiones de exploración lunar de China. Así que eso demuestra la importancia que tiene tanto la fiesta como esta diosa para ellos. Ah, por eso entonces está en el oído, por supuesto, acá también en Occidente. ¿Qué pasa con las costumbres, con los lugares? ¿Cómo se conmemora? ¿Qué es lo que hay que hacer en este festival del medio otoño? Mira, cada sitio tiene su costumbre diferente, pero hay costumbre en común. Por ejemplo, se junta toda la familia, se reúnen a contemplar la luna, cenan juntos. Es una actividad popular y muy tradicional en China. Y bueno, una de las cosas características es que se prepara y se come un postre muy especial ese día que se llama Yue Ping, el pastel de la luna. Esto tiene variados sabores y dependiendo de la región de China puede ser más pequeño, más salados, crujientes, picantes. Puede ser relleno con frutos secos, yema de huevo, semilla de loto, poroto rojo. Si tú me preguntas a mí, mi favorito es el de frutos secos. Pero bueno, hay una serie de alternativas que lo hacen característicos de cada zona. Y este pastel es un símbolo que significa la luna porque es redondito. La fiesta del medio otoño, el festival de medio otoño, parte de lo que seguimos aprendiendo aquí en Efecto China, esta vez junto a Carolina Bravo del Instituto Confucio de la Universidad Santo Tomás. Gracias, Carolina. Que estés bien. Gracias a ti. Nos vemos la próxima. Chao. Tendiendo puentes entre China y Chile. Rafa Pardo. Efecto China en Cooperativa. Llegamos al final de Efecto China en Cooperativa. Hoy aprendimos qué es el astroturismo y cómo China perfila un punto de desarrollo en relación a la observación del espacio. También con Cruzando el Pacífico comenzamos un ciclo de 2 partes sobre, por ejemplo, cómo pedir un café, cómo conversar en torno a un café en chino mandarín. Y con el Instituto Confucio de la Universidad Santo Tomás hablamos sobre el Festival de Otoño que está próximo ya a celebrarse. Recuerda, cada lunes capítulos de estreno a las 21 horas y repetición cada domingo a las 9 de la mañana. Hasta la próxima semana. Seiye. Adiós. Fue Efecto China en Cooperativa, con los factores de un intercambio que da frutos. Una invitación de CGTN Español. Cooperativa. Todas las noticias, todos los idiomas, todos los días.